Buenas a todos en nuestro nuevo podcast, en nuestro nuevo paseo por la historia. Hoy vamos a hablar de una operación militar en la Segunda Guerra Mundial que, si bien puede parecer secundaria, tiene más importancia de la que en un principio acarreó. Hoy nos vamos a ir a Italia, concretamente al sur de Italia, muy al sur de Italia. Nos vamos a ir a la isla de Sicilia y vamos a hablar de la operación Husky, que no es otra cosa ni otra operación que la invasión aliada de Sicilia, que comenzaría en la noche del 9 al 10 de junio del año 1943, acabando el 17 de agosto. Esto no solo implicaría la conquista aliada de la isla de Sicilia, territorio hasta ese momento del eje, es decir, no era un territorio conquistado del eje como puede ser Polonia, Francia o los territorios del este, era un territorio de Italia, que era el aliado hasta entonces de Hitler. Un aliado, eso sí, que era como Austria en la primera Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial con Alemania. Era como estar atado y esposado a un cadáver, ya que el ejército italiano, aparte de tener una moral baja, no tenía unas armas suficientemente potentes, sus barcos carecían de radar y era más voluntad de Mussolini y más la fiereza individual de los soldados que el ejército bien estructurado y propiamente dicho. Lo cual también contribuyó la invasión de Sicilia a la caída de Benito Mussolini. Es decir, para nada es un hecho aislado y poco importante. Bien, tenemos que tener en cuenta que días antes de la invasión de Sicilia, los comandos de élite británicos neutralizarían unos poderosos cañones costeros situados en Capo Murro, que amenazaban al éxito de desembarco. Winston Churchill ya dijo que Italia era el vientre bajo del eje, es decir, el lugar por el que se podía atacar y por el que se podía, vulgarmente sí, meter mano al eje desde el sur de Europa. Aunque un año después, por supuesto, ocurrió el famoso desembarco en Normandía que propició la reconquista de los aliados de lo que son los territorios del norte de Europa. Cabe decir que Husky sería la operación anfibia más grande de la Segunda Guerra Mundial hasta ese momento, en términos de hombres desembarcados en las playas y en extensión, y que estratégicamente la operación siciliana alcanzó las metas propuestas para ella por los planificadores aliados. Es decir, las fuerzas aéreas y navales del eje, por supuesto terrestres, fueron expulsadas de la isla, las rutas al Mediterráneo fueron despejadas y Mussolini fue arrestado y depuesto y arrestado en este orden por el Gran Consejo Fascista y por el rey. Se abriría por tanto el camino hacia la invasión aliada de Italia, que no había sido considerada necesaria como una continuación de la operación Husky. Esta invasión de Sicilia, como hemos dicho, sería la más importante operación aliada y anfibia y aerotransportada en la que estuvieron implicadas fuerzas británicas, canadienses y estadounidenses, con la tarea de arrebatar la isla a las fuerzas del eje, las cuales no solo estaban defendidas por soldados italianos, sino por soldados alemanes. Cabe decir que después de la victoria en la campaña del norte de África, cuando se expulsa a Rommel y al Afrika Korps, a las tropas del eje del lugar, los aliados deciden invadir Sicilia, con el objetivo de neutralizar la amenaza tanto italiana como alemana a los buques mercantes que navegaban por el Mediterráneo y que tantas pérdidas habían causado los submarinos y los barcos del eje. Los aliados, por lo tanto, evaluaron correctamente la posición política de Benito Mussolini y pronosticaron que la conquista de Sicilia, la gran isla italiana, podría poner en peligro su posición en el gobierno, como así fue. La decisión de invadir Sicilia fue apoyada por los altos oficiales norteamericanos, pero luego se opusieron a continuar por Italia, ya que aseguraban que se desviaba recursos a un frente secundario y que se retrasaría el llamado segundo frente, es decir, el desembarco de Francia. Como hemos dicho, pues el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, apoyaría el avance por Italia, calificándolo de el suave vientre del Reich, la zona blanda. Y no obstante, los hechos le darían la razón a los norteamericanos, ya que Italia es como una especie de sabota, por lo cual es un país más estrecho en el que las líneas de defensa se pueden ir sucediendo y la resistencia puede ser más enconada y más encarnizada. Una vez que se completó la captura de las islas italianas de Pantelleria, Lampedusa, Linosa y Lampione, los aliados estaban listos para iniciar la operación Husky, cuyo objetivo principal era la invasión de la isla de Sicilia y la neutralización de las fuerzas del eje
que en ella estaban estacionadas. Al mando de la operación fue puesto el general Eisenhower. ¿Cuál era el plan aliado? Era muy sencillo: desembarcar 2 ejércitos en el sur y el sureste de Sicilia, integrado en el 15º Grupo de Ejércitos al mando del mariscal Alexander. Este último ejército debería tomar Siracusa y después dirigirse rápidamente a Messina, rodeando el monte Etna, con el objetivo de cortar el escape enemigo al estrecho de Messina. La fuerza del sur avanzaría al oeste y luego regresaría para atrapar a la fuerza enemiga entre los 2 ejércitos. Os voy a hacer un pequeño spoiler: no se consiguió. Y en torno a 100.000 soldados del eje, junto con sus equipos y junto con material muy valioso, cruzaron el estrecho de Messina y se hicieron fuertes en la península, con lo que eso de alguna manera significó, es decir, la cantidad de muertos, heridos y desaparecidos y pérdida de material que eso le provocó a las fuerzas aliadas. Los 2 ejércitos aliados seleccionados serían el 7º ejército estadounidense y el 8º ejército británico, al mando de Patton y Montgomery respectivamente. El 7º ejército de Patton debería desembarcar entre Licata y Gela, mientras que el 8º ejército de Montgomery lo haría en la provincia de Siracusa. Para ello, para facilitar la tarea, ambos ejércitos lanzarían fuerzas aerotransportadas que harían aterrizajes dispersos. Cada ejército tenía 2 cuerpos bajo su mando, un total de 11 divisiones, incluidas las de reserva, que estaban estacionadas en África, ya que la campaña norteafricana había acabado. Benito Mussolini exigió que Sicilia fuera defendida exclusivamente por unidades italianas. El 14º ejército Panzer se encontraba en la isla al mando del general Kesselring. Las fuerzas italianas y alemanas, estas últimas en teoría, estaban agrupadas en el 6º ejército, a las órdenes del general Guzzoni, compuesto por 2 cuerpos. La división Hermann Göring también se hallaba en la isla. Aquí quiero hacer un apunte personal, y que luego se vio reflejado tanto en la guerra como en los historiadores posteriores, y es que las fuerzas italianas, si hubieran defendido solo Sicilia, las fuerzas italianas, la campaña hubiera durado mucho menos de la mitad de lo que duró, ya que los soldados alemanes estaban mucho más bregados, tenían mucha más experiencia y eran mucho más temibles por los aliados que los ejércitos, que las tropas italianas, que muchas veces se confraternizaban, se rendían o incluso se pasaban al enemigo, como ocurrió en los Balcanes, que unidades enteras se pasaron a la guerrilla para luchar contra los alemanes. Bueno, pues sucede la operación, van desembarcando. Los alemanes plantan una gran resistencia a lo que es el centro de la isla, en el norte, mientras se van evacuando las tropas alemanas con sus equipos. De hecho, los norteamericanos sufren más de 2.000 muertos, una cifra parecida a los británicos. Los heridos se cuentan por miles, hay casi 20.000, y los alemanes hacen pues casi 5.000 prisioneros aliados. Es verdad que por el lado del eje hay casi 30.000 muertos y 140.000 prisioneros de guerra. Pero no era una simple operación policial ni una operación militar menor como se quiso decir. Es decir, los aliados sufrieron mucho. Una isla seca, una isla árida, una isla muy grande como Sicilia. Sicilia es enorme. Pues un nido de ametralladora, un cañón, siempre proporciona un daño mucho mayor del que se espera. ¿Pero qué es lo que ocurre? Bueno, pues que las consecuencias de la operación es que unos 100.000 soldados y 10.000 vehículos del eje escapan a Italia por ese estrecho de Messina que hemos dicho antes, que querían sellarlo, a pesar de la superioridad naval y aérea aliada, lo cual fue un palo, entre comillas, para los oficiales aliados. Este desembarco, no obstante, tendría una influencia directa en el frente oriental, donde los alemanes estaban ejecutando diversas operaciones ofensivas. Hitler ordenaría la suspensión de la operación Ciudadela, y Alemania pasó a la defensiva de entonces la Unión Soviética, enviando tropas de refuerzo y de refresco a Italia. Cabe decir que el 24 de julio del año 1943, en vista de la derrota italiana, el Gran Consejo Fascista emitió un voto de desconfianza contra Mussolini, y al día siguiente, 25, sería arrestado y reemplazado por Pietro Badoglio, un general de alto rango, quien, después de asegurar públicamente que Italia no abandonaría Alemania, inició negociaciones secretas de paz con los aliados. Los aliados estaban cansados del tema italiano, esperaban alcanzar un acuerdo rápido y que, por supuesto, los italianos se avinieran a razones, se unieran a los aliados y ahorrar así una gran cantidad de muerte, de sangre y de dolor.
la respuesta, bueno, la consecuencia fue que Italia se partió en dos, el sur en manos de los aliados y el norte en manos de los alemanes, los italianos leales y de Mussolini, que sería rescatado de su cautiverio en un hotel y puesto al mando de la República de Saló, que era una república fascista, casi ficticia, a orillas del lago Garda, en el norte, que bueno, que era como una especie de medio protectorado, medio premio de consolación, que Hitler le dio a Mussolini para que se estuviera quietecito, aunque bueno, luego sabemos todo cómo acabó Mussolini. Para el 17 de agosto, las tropas del general Patton entran en Messina, horas después de que los soldados alemanes se hubieran retirado. Sin embargo, Patton le ganó a Montgomery su carrera, que llegó un día después. Ya sabemos, los egos de los altos militares, de los altos generales, en fin, de estos piques en el estamento militar. Cabe decir que la desorganización de las tropas aerotransportadas en Sicilia motivó que se mejorara el entrenamiento en las mismas para operaciones posteriores, ya que los casos de fuego amigo fueron abundantes. No obstante, fueron efectivas, solo había que mejorarlas, pero fueron efectivas y fueron utilizadas de nuevo en la operación Overlord en el desembarco en Normandía para cortar comunicaciones, asesinar a oficiales alemanes y crear el caos detrás de las líneas enemigas. Como curiosidad, decir que después de la operación Husky se empezó a planificar la operación Baytown, que era una operación muy secundaria para el desembarco en Calabria. A partir de aquí los aliados fueron avanzando hacia el norte muy poquito a poco, porque los alemanes y los italianos se iban fortificando, guareciendo. Es verdad que Roma fue declarada ciudad abierta, pero era un avance muy complicado. Zonas muy agrestes, muy elevadas, en fin. Ya siglos antes, Aníbal Barca había sufrido las consecuencias de este paisaje, de este contexto italiano, ¿vale? Al luchar contra Roma en la Segunda Guerra Púnica. Los accidentes geográficos, todo ello, había influido también en la derrota del Cartaginés ante Roma. Lo más importante fue la caída de Mussolini. Es verdad que se partió Italia en dos, pero bueno, se consiguió la caída de uno de los dos líderes del eje en Europa. A partir de aquí el avance fue muy lento y casi que se llegó al final de la Segunda Guerra Mundial sin haber tomado toda Italia. Todo era ahora el frente oriental y por supuesto el frente norte o frente francés, digamos el desembarco de Normandía, que tendría lugar un añito después en Francia. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado, nos vemos en la próxima entrega y recuerden, lean, culturícense, aprenden, viajen y sobre todo disfruten de la vida. Hasta la próxima.